Buenas tardes a todos. Mi grupo está conformado por Julián, David y quien les habla, Lady. Nosotros para verificar nuestro proyecto escogimos a la empresa Adidas. Adidas es una compañía dedicada a la comercialización de artículos deportivos, reconocida a nivel mundial por sus productos de ropa, calzado y accesorios en Colombia. La empresa desarrolla actividades enfocadas principalmente en la distribución y comercialización al por mayor de mercancías relacionadas del sector textil deportivo y atendiendo a distribuidores como puntos de venta especializados. Dentro de sus actividades económicas registradas se encuentra actividad 1, CU 4642, que es un comercio al por mayor de prendas de vestir y esta actividad comprende distribución y venta de ropa deportiva. En la actividad 2 está el CU 4643, donde el comercio es al por mayor de calzado, incluye comercialización al calzado deportivo y urbano de la marca, destinado a distribuciones, tiendas y cadenas comerciales. En la actividad 3 tenemos el CU 4690, donde es comercial por mayor no especializado, donde corresponde a actividades, comercializaciones de diversos productos, permitiendo integrar accesorios y otros artículos complementarios. Esas actividades reflejan la operación de Adidas en Colombia dentro del sector de comercio al por mayor. Aquí podemos ver nuestra matriz de cumplimiento donde están algunas de los impuestos de las declaraciones que presenta Adidas en su en su UFG anual. Entre ellas encontramos el impuesto al patrimonio, que es un impuesto reciente que nació por por todo el tema del Catatumbo, las puertas vivas en el Catatumbo y demás cosas. Entonces, como vemos, solo está en el 2026. Encontramos el impuesto de renta, la retención del timbre nacional, que también era un impuesto también por temas de ayuda humanitaria, que ya desapareció desde el año pasado, ya no existe, solo estuvo por el año 2025, la información exógena nacional y distrital, la retención en la fuente, el ICA, retéica y autorretenciones. Aquí abajo podemos ver todo el tema de ICA y reteicas y autorretenciones, donde declara días que son en diferentes municipios, como lo podemos ver. En autorretenciones tenemos Barranquilla, Bello, Dos Quebradas, Envigado, Funza, entre otros. En ICA solo Bogotá y Cali, y en retéica solo somos agentes retenedores en Bogotá. Antes eran agentes retenedores en otros municipios, como Medellín, Dos Quebradas, Envigado, entre otros, pero dejó de serlo desde el 2022, ya que aunque a días está en gran parte del país, no declaran en muchos municipios porque maneja muchísimas franquicias y gran parte de los ingresos se mueve a través del pago de regalías. Esas franquicias entonces fiscalmente terminan reportando menos directamente en ciertos lugares. Por tal razón, Adidas Colombia LTDA, que es la empresa a la cual estamos exponiendo hoy, solo presenta en los municipios antes mencionados. Acá podemos ver un poco de lo que pudimos analizar en a lo largo del trabajo. Esta es una sumaria de retención en la fuente, que es una herramienta que nos ayuda a poder realizar este trabajo donde está distribuido por diferentes años, desde el año 2023 hasta el año 2026, hasta el año actual. Lo mismo para cada una de las declaraciones antes mencionadas. IVA, autorretenciones en diferentes municipios como Envigado, Funza, Medellín, Sabaneta, Soacha, Los Icas en Bogotá y Cali y el RTICA de Bogotá. Listo. Las obligaciones formales de Adidas nos basamos en el RUT, en las obligaciones que aparecen allí en el RUT, y entre ellas son inscribirse en el RUT, presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta, declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, declaración mensual de retenciones en la fuente, declaración del impuesto de timbre, declaración anual de activos en el exterior, declaración de industria y comercio, declaraciones, emitir factura de venta, llevar contabilidad, presentar información exógena, precios de transferencia, porque como sabemos, Adidas es una empresa multinacional, entonces tiene intercambios pues, con otros países, y información de beneficiarios finales. Estas son las obligaciones que están en el RUT y por ende son las obligaciones formales de Adidas. Bueno, teniendo en cuenta el desarrollo de esta actividad, nosotros podemos concluir que Adidas cumple con sus obligaciones formales conforme a lo exigido que decreta la DIAN, incluyendo facturación electrónica, información exógena, precios y registro de beneficios finales. También podemos evidenciar que la empresa presenta un nivel de cumplimiento muy alto durante los periodos que trabajamos, 2023, 24, 25 y 2026. En su totalidad, la empresa presentó sus declaraciones dentro de los plazos establecidos. Listo, la sanción. Bueno, nosotros para el caso hipotético trabajamos 3 sanciones para Adidas, que fueron la sanción por extemporaneidad, sanción por información exógena y sanción por corrección. Entonces vamos a empezar por la sanción por extemporaneidad, que fue una sanción que, no, que se le dio pues, a Adidas por no presentar en la fuente del año 2023. Debería haberla presentado, o sea, la de diciembre del año 2023 debería haberla presentado el 15 de enero de 2024, pero no fue así, la presentó el 3 de marzo de 2024. Entonces, para este caso tuvo una extemporaneidad de 2 meses. 2 meses. Y bueno, el valor base eran 33.000 millones, 33.426.000 millones. Y como fueron 2 meses,
el valor de la sanción fueron 3.342.600.000 pesos, pero se aplicó la ley el principio de favorabilidad, del que se habla en el Estatuto Tributario en el artículo 640, que habla de la lesividad, proporcionalidad, favorabilidad y gradualidad. Entonces, en este caso se aplica la gradualidad, porque si es, si la empresa no cometió esta sanción en los 2 años anteriores, es el 50%. Y si no lo cometió en el año anterior, es el 75%. Entonces, como allá no había cometido nunca esta sanción, esta infracción, entonces aplicamos el 50% del valor de lo que da la sanción, entonces da 1.672 millones, sería la sanción. Y a esto se aplica una sanción de intereses también, una liquidación de intereses, que para este caso sería el valor de la sanción y se aplica la tasa de interés del mes en que se presenta, o sea, en este caso el mes de marzo de 2024, que la tasa de usura para esa fecha es fue el 31.30%. Entonces, bueno, la liquidación del interés de mora fue ya. Luego seguimos con la sanción por exógena, que hay dos tipos de sanción por exógena, que son cuando es en base al cálculo con cuantía o en base al cálculo sin cuantía. El cálculo con cuantía es cuando hay errores en la declaración de los formatos, ya sea el 1001, 03, 04, 05, etcétera, y se toman los valores. En este caso hipotéticamente fueron el 1001 por 500 millones de pesos y el 1007 por 200 millones de pesos, suman 700 millones, y a esto se le aplica la sanción, que puedes bajar, Juli, por favor, un poco. Subir, perdón, sí. Entonces, bueno, a 700 millones se le aplica el 1%. ¿Y por qué el 1%? Porque hay tres porcentajes, el 1%, el 0.7 y el 0.5. Entonces, el 1% es cuando no se declararon valores. El 0.7 es cuando hubo error o sea, sí se declararon, pero con errores. Y el 0.5 cuando es extemporáneamente. Es aquí lo que nos habla el profesor, que hay ahí como una desproporcionalidad, porque en este caso la DIAN está castigando con un mayor porcentaje de sanción con el 0.7 a los que sí presentaron. Entonces, y a los que presentan extemporáneamente el 0.5. Entonces, a veces quizás es como injusto, pues, pero en este caso fue el 1%, que el 1% de 700 millones son 7 millones de pesos. Y hay un artículo que es el 651 que dice, en el parágrafo 1, dice que si el contribuyente presenta la sanción sin esperar el emplazamiento o pliego de cargos por parte de la DIAN, tiene derecho a pagar solamente el 10% del valor de la sanción. Entonces, el valor de la sanción eran 7 millones, por el 10% son 700.000 pesos. Y aparte de esto, también aplica el principio de favorabilidad, que es del artículo 640 del Estatuto Tributario, que sería el 50% de esos 700.000 pesos. Y como el 50% de 700.000 son 350.000, entonces no aplica, porque aplica la sanción mínima, que son 470.000 pesos. Entonces, en este caso, deberíamos pagar 470.000 pesos, que es la sanción mínima. Y ya, seguimos con la sanción por corrección. Sanción por corrección, ya, sí. La sanción por corrección en este caso aplicamos para el bimestre 4 del año 2025. Y en este caso, la declaración que presentó Adidas fue por valor de 64.864.864 pesos, pero el valor correcto que debió presentar fueron 68 millones. Entonces, sobre esa diferencia entre ambos, que son 3.135.000 pesos, se aplica una sanción del 10% sobre esos 3 millones. Pero en este caso, la empresa Adidas fue emplazada, porque Adidas no se dio cuenta de ese error y la DIAN sí. Entonces, la DIAN la emplazó. Y en este caso aumenta la sanción del 10%, aumenta al 20%. Entonces, en este caso, la sanción serían 627.000 pesos, que es el 20% sobre la diferencia, sobre los 3.135.000. Pero aquí vuelve a aplicar el principio de favorabilidad del artículo 640, que sería el 50% de 627.000, porque Adidas no ha tenido no tuvo esta sanción durante los 2 años anteriores. Entonces, como el 50% de 627.000 nos da un valor inferior a la sanción mínima, entonces aplicamos la sanción mínima para el año 2025, que eran 498.000 pesos. Ya. Listo, David. Entonces, no sé si quieres empezar con el tema de los Sí, procesos bueno, administrativos. vamos a seguir entonces con la fase 2. Y la fase 2 habla digamos, del proceso tributario, que incluye emplazamientos, requerimientos, y en este caso, bueno, en este caso Otros. aplica sí, otros. Entonces, en este caso aplica el artículo 568, que indica que en Colombia deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o de cualquier servicio de mensajería especializada, debidamente autorizada por la autoridad competente, los siguientes actos. Entonces, empezamos con requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Hay los que comprenden requerimientos de información. Entonces, en este caso, los requerimientos, en este caso, la DIAN solicita a los contribuyentes
que aporten información de cualquier tipo. Los contribuyentes deben responder, más no deben aportar información que solicite ni declarar o corregir declaraciones. Hay dos tipos de requerimientos, para declarar y para corregir. En el caso de Adidas, la empresa fue requerida para corregir la declaración bimestral del IVA del bimestre 4 del 2025, como vimos anteriormente, que por eso aplicó el 20%. Luego siguen los emplazamientos, que existen dos tipos: emplazamiento para declarar y emplazamiento para corregir. El emplazamiento para declarar se fundamenta en el artículo 715 del Estatuto Tributario, que dicta que quien haya cumplido con una obligación de declarar será emplazado por la DIAN para que lo haga en el término de un mes. Y si no lo hace, se tomará como una declaración extemporánea. Y el emplazamiento para corregir, que se fundamenta en el artículo 685 del Estatuto Tributario, y cuando en este caso el Estado considera que existe inexactitud en las declaraciones y puede emplazar para que dentro del mes siguiente corrija la declaración. Como ya mencioné anteriormente, Adidas fue emplazada para corregir la declaración del IVA del bimestre 4 del año 2025. Y están también los autos que ordenan inspecciones o verificaciones. Estos se fundamentan en el artículo 779 del Estatuto Tributario y son un medio de prueba para realizar la constatación directa de los hechos relevantes para la administración tributaria. Estos actos verifican la exactitud de las declaraciones y establecen la existencia de hechos gravables declarados o no. Ya. Ok. Como procesos administrativos también encontramos como citaciones. Las citaciones son comunicaciones realizadas por la DIAN para solicitar la presentación de un representante de la empresa, en este caso de Adidas, o para requerir aclaraciones sobre posibles inconsistencias en alguna declaración o algún acto tributario. En nuestro caso hipotético mencionamos sobre el tema del IVA. Entonces la DIAN detecta, no sé, diferencias entre las ventas reportadas por algunos almacenes propios de Adidas y la información registrada en facturación electrónica. Por esta razón, cita al representante de la empresa para aclarar esta situación. Posibles riesgos que encontramos ahí: investigaciones tributarias más profundas, revisión de las declaraciones anteriores, posibles sanciones económicas. Acciones que debe realizar la empresa son revisar toda la información de venta de los almacenes, llevar soportes contables y facturación electrónica, realizar las conciliaciones entre ventas y declaraciones tributarias. Y si verdaderamente la DIAN tienen la razón de que hay alguna inconsistencia aquí, pues corregir, como lo vimos en el caso mencionado antes por David. En estos actos administrativos también encontramos las resoluciones en las que se impongan sanciones. Esto es que estas resoluciones son sancionatorias, son actos administrativos mediante los cuales la DIAN impone multas o sanciones por algún incumplimiento de alguna declaración tributaria o algún acto tributario. En nuestra situación hipotética, Adidas Colombia presenta fuera de plazo legal una declaración tributaria debido a retrasos en la consolidación de información financiera de sus almacenes propios. Esto lleva a una consecuencia, el cual es el pago de una sanción económica, cobro de intereses moratorios, afectación financiera para la empresa y acciones correctivas que debe tomar la empresa: es implementar un calendario tributario interno, automatizar reportes financieros, centralizar la información de los almacenes y establecer responsables del cumplimiento tributario para evitar este acto administrativo que otorga la DIAN, por decirlo de otra forma, de una resolución sancionatoria. Teniendo en cuenta pues todo lo que dijeron mis compañeros, abordando la simulación de los escenarios de cumplimiento, aparte de todo el análisis de la información exógena y las consecuencias de su omisión, tenemos en cuenta que este ejercicio académico no solo permite evaluar el nivel del cumplimiento tributario de una empresa, sino que también es una herramienta de valor para identificar los riesgos fiscales, optimizar la gestión tributaria y fortalecer la cultura del cumplimiento frente a las autoridades competentes, en este caso que serían la DIAN. Listo, muchas gracias.